Bueno, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga. Hoy arrancamos directamente y de hecho queremos tratar de hacer una transmisión en media hora, así que ya mismo vamos a compartir la palabra, vamos a comenzar con una oración en conjunto, pero queremos compartir una palabra corta en lo posible de media hora, si lo pueden ver, y ya después hacen lo suyo o se van a dormir si quieren ir a dormir temprano, así que bueno, que Dios los bendiga y ya comenzamos. Les pedimos que tomen la mano de quien tengan al lado en su casa y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, te damos gracias por este día más de vida, por este día más de bendición, por este día más de amor, de ayuda y de protección. Te pedimos por favor que estés bendiciendo a todos nuestros hermanos, Señor, a quienes estén mirando, Señor, y a quienes no han podido mirar también. Te pedimos que bendigas cada hogar, cada casa, Señor, y cada familia, y que este mensaje sea dado por vos, no por nosotros, Señor. Te pedimos que nos des de tu sabiduría para poder transmitirlo y que sea primeramente hacia nosotros y luego hacia nuestros hermanos en las casas. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por estos momentos, Señor, que podemos estar compartiendo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada persona que esté mirando en este momento este mensaje, Señor. Te rogamos que estés bendiciendo sus vidas, que bendigas las vidas de los que lo vayan a ver después también, Señor. Bendice sus hogares. Te rogamos que estés bendiciendo la salud de cada uno de nosotros también. Que bendigas nuestras vidas, Señor, que podamos dar tu mensaje conforme a la verdad y el amor, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje de manera virtual, Señor. Gracias te damos por todo, te rogamos también por nuestro país, Señor. Tú estás en control de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a hacer una pequeña prueba de sonido simplemente para ver que funciona. Bien, funciona, así que vamos a seguir directamente. Hoy toca un tema muy interesante, el cual, como han visto en el título, es deberes como cristianos. Deberes como cristianos es un tema que se ha tratado alrededor de toda la Biblia, pero hay escrituras específicas que hablan de este tema y queremos un poco mencionarlas. Casualmente este estudio va a tener muchos textos bíblicos, así que poco vamos a hablar nosotros, sino que vamos a mostrar el desarrollo de la propia palabra sobre lo que habla en realidad. Ahora, cuando la Biblia habla de deberes como cristianos, habla de deberes sociales y como familia. Y los pone en conjunto. Son deberes en realidad que un buen cristiano lo tiene que hacer por amor a Dios, por honor al respeto y obediencia a Dios. Casualmente con los jóvenes estamos en toda una etapa donde estamos hablando del desarrollo del tema de la disciplina y la obediencia, así que justamente por eso es este tema que estamos tocando. Pero volviendo al tema, cuando hablamos de los deberes como cristianos, son deberes hacia Dios, son deberes en cumplimiento de nuestro rol como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, hermanos en Cristo, si se quiere decir de esa forma. Entonces, en ese sentido es como nosotros tenemos que cumplir, por eso son deberes sociales hacia todos y deberes como familia hacia los nuestros, pero siempre en una mira y en cumplimiento de los mandatos cristianos hacia Dios. Vamos a comenzar con el primer texto. El primer texto está en Proverbios 3. Nosotros lo vamos a ir mostrando del 27 al 35. Por las dudas avisamos, nosotros antes transmitíamos en vivo, luego hemos hecho un cambio. Como figura abajo estamos haciendo una transmisión previamente grabada, así que aunque a ustedes les figure como transmisión en vivo, a algunos quizás les figure como un estreno. Bueno, esto fue grabado, por eso es que no podemos mostrar los mensajes que nos van compartiendo en vivo ni nada, porque, bueno, volvemos a repetir, ha sido grabado por una decisión de poder darle un espacio al momento y el horario en el cual se está transmitiendo, a que podamos estar aprovechando ese tiempo con los jóvenes de nuestra iglesia y demás. Así que, o mejor dicho, aprovechando toda la etapa previa a la transmisión para estar con los jóvenes y no tener que andar corriendo a cortarles la relación para poder venir a transmitir. Así que bueno, ya haciendo la aclaración, vamos a comenzar con el primer texto y le pido a mi esposa que la lea. Bueno, esto está, como verán, en Proverbios 3, del 27 al 35, y dice: No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Y si no te han hecho agravio, y si no te han hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Y los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Bien, ahora fíjense cómo arranca. Estábamos en el versículo 27. Sí. Hace esta mención: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y después da un ejemplo, simplemente es un ejemplo, después se repite en el Nuevo Testamento esto. Nosotros estamos en Proverbios, Antiguo Testamento, pero en el 28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Esto es interesante porque, a ver, en cierta forma, nosotros en Argentina al menos estamos en cuarentena. Hay gente muy necesitada, hay gente que está pasando hambre, y hay otra gente que realmente no está necesitada y puede colaborar y puede ayudar. Entonces este texto nos debería tocar hoy en día, ya que estamos hablando de deberes como cristianos, y esto es un deber que está en la Biblia. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, si hoy lo puedes ayudar, no le digas, bueno, que Dios te bendiga, oramos por vos, y si no mejora tu situación mañana, me fijo de ayudarte. No, no, si vos podés ayudarlo hoy y pasa necesidad, es hoy el momento. Esto es un texto que está en Proverbios, es un consejo de Salomón, si se quiere decir. Ahora, todo esto es para hoy, no es una cosa que uno dice, bueno, lo tomo como una buena práctica del Antiguo Testamento. No, 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 es para hoy, es palabra de Dios, es algo que tenemos que hacer. Entonces, parte de los deberes cristianos es eso, con esto comenzamos directamente. Pero recordemos el 27, que es como lo que abarca todo, y ya con eso incluso podríamos cerrar. Ya le decimos chau y listo, porque dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, siempre que tengamos la posibilidad de ayudar, no nos neguemos a hacerlo. No te niegues a hacer el bien. Y quiero resaltar el versículo 32 de Proverbios 3, porque hay una frase que ha sido muy usada en el ámbito cristiano, que no es correcta, pero que se ha usado mucho. Hay una frase que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O al revés, Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Eso es un error, eso es falso. Si estudiamos la Biblia y buscamos en la Biblia en dónde dice esto, no lo dice. Entonces, ya de por sí podemos pasar a decir es falso porque en la Biblia no está. Uno puede decir, no, bueno, pero podemos usar algún tipo de texto como para dar a entender que dice eso. Bueno, si queremos buscar algún texto que dé a entender eso, no lo vamos a encontrar. Es simplemente una creación humana. Yo no me acuerdo si habían dicho, creo, porque no sé, creo que habían dicho que Gandhi había dicho esa frase, casualmente. Dije mucho habían dicho. Pero bueno, me parece que es Gandhi, en algún lugar lo escuché. Pero bueno, no es bíblico, no es algo que esté en la Biblia. Se empezó a usar, nadie buscó, ni siquiera nosotros, de dónde nació esto, pero no es bíblico. Ahora, si vamos a lo que dice la Biblia, podemos tener ejemplo en estos mismos textos, en el medio, ya lo hemos leído, pasó por alto, Proverbios 3:32. Te lo voy a pedir a mi esposa que lo lea, Proverbios 3:32, fíjense lo que dice. A ver si quiere decir esto de que Dios ama al pecador. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Bien. Entonces, ¿cómo es esto de que Dios ama al pecador, no? Dios abomina, dice, ¿no? Abomina Porque Dios al abomina perverso. al perverso. ¿Quién es el perverso? El pecador, en cierta forma. Y después dice, más su comunión íntima es con los justos. Dios no ama al pecador, Dios abomina al perverso. Entonces, ojo con eso, porque a veces justificamos nuestros pecados
por decir, bueno, pero Dios ama el pecado, lo que aborrece es el pecado, lo que no le gusta es el pecado, pero al pecador lo ama. Cuidado, cuidado. No justificamos, no vaya a ser que estemos justificando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a morir por él, para que no se pierda, más tenga vida eterna. Ojo, no caigamos en eso de que porque Dios tuvo un amor inconmensurable, incomparable con el mundo, y por eso envió a su Hijo, por eso podamos llegar a creer de que Dios ama al pecador. No son cosas distintas. El pecado es algo malo y el ser pecador es algo malo también. El texto bíblico lo que dice es Dios abomina a el perverso. Entonces, cuidado con eso arrancamos. Entonces, el orden bíblico es que deberes como cristianos tenemos que comportarnos para bien y no nos tenemos que negar a hacer el bien cuando es debido. Así comenzamos. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel 15, vamos a leer algunos versículos salteados, uno es del 22 al 23 y el otro del 30 al 31, y fíjense este detalle, luego lo vamos a poner en comparación con otras cosas, pero lo queremos adelantar. Fíjense este detalle, es la época del reinado del primer rey de Israel, que es Saúl. Veamos lo que dice. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de la carne, de los carneros, perdón. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y en el 30 y 31 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Bien, a ver, vamos a desarrollarlo porque son dos partes distintas del mismo momento, pero para comprender cómo venía pasando la situación. Previo a esto, Dios había dado una orden a Saúl como rey de que vaya al pueblo enemigo y que mate a todos, que destruya absolutamente todo el pueblo enemigo, incluyendo el ganado, incluyendo todo, que no quería que se traiga nada de ahí, que todo lo destruya. Bueno, Saúl no obedeció. El pueblo aparentemente quería quedarse con los carneros, quería quedarse con las ovejas, quería quedarse con el ganado, hasta incluso para hacer un bien, entre comillas, que era ofrecer algunos de ellos en sacrificio a Dios. O sea, dentro del el ritualismo, no sería cristiano en ese momento, pero el ritualismo creyente de esa época, querían hacerle un sacrificio a Dios, un holocausto y todas esas cosas que se hacían en ese entonces para Dios, pero con un ganado del cual ya Dios había dicho, quiero que exterminen todo esto, no quiero que traigan nada de ese pueblo. Entonces se presenta Samuel, que era un profeta, a hablar con Saúl, el rey, y le dice esto que habíamos leído. Dice, estábamos en 22, ¿no? Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Entonces, claro, él les había dado una orden y el pueblo y el rey lo desobedecieron. Le dijo, maten a todos y ellos no lo hicieron. Y lo que querían hacer lo justificaban porque decían, no, pero los carneros eran buenos, vamos a ofrecerle un sacrificio igualmente a Dios. Entonces, ¿se complace más Dios en estos sacrificios, en los holocaustos, que en cumplir con la orden que Él les dio? ¿En qué se complace más? ¿En que lo obedezcan o en que le hagan sacrificio? Que el sacrificio era un ritualismo propio de las normativas de aquella época, dadas por la ley mosaica y demás, pero a ver, ¿qué le importaba más a Dios? ¿Que se cumpla con obedecerlo o que se le haga sacrificio? Claramente era obedecerlo lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que le responde en el 30 y el 31? Que es lo que responde el rey, es cuando Saúl le dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Fíjense, ahora vamos a hacer la comparación con el texto que sigue,
Pero dice, yo he pecado, pero te ruego de que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y al final dice, y volvió Saúl tras Samuel y adoró Saúl a Jehová. O sea, ¿cómo cierra? Si bien Saúl adoró a Jehová, lo que ocurrió es que le preocupó mucho lo que diga la gente, digamos. Entonces le dijo, yo te ruego que me acompañes para que me honres delante de los ancianos y del pueblo. Le importaba más que lo miraba al pueblo eh, que Dios, en realidad. Él le dice, bueno, yo te pido perdón, pero respetame, digamos, como rey. No me bajes de esa línea. Ahora vamos a ver una posición distinta que está en segunda de Samuel, con el segundo rey, el cual es David. David también cometió errores. Esperen que esto está un poco tildado. Ahí está, ahí lo muestra. David también cometió errores. Y acá otro profeta, en este momento era Natán, se lo demuestra. Y es llamativo cómo reacciona David. Vamos a leerlo. Esto está en el capítulo 12, del 1 al 9. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bien, hasta ahí es el 1.9. No vamos a profundizar porque si no vamos a hacer muy largo y hay mucho más por leer. Ya estamos un poco atrasados y queríamos terminar pronto. Pero la historia, la mayoría la debe conocer. David mandó a matar a una persona para quedarse con su esposa. Ese es el resumen. Y ahí viene el profeta Natán a contarle un ejemplo diciéndole, hubo un hombre que solamente tenía su ovejita y vino alguien y se la comió. David le dice, ese hombre merece la muerte, y le dice, bueno, ese hombre sos vos, porque mandó a matar a alguien y se terminó quedando con su esposa. Tremendo para entenderlo. Ahora vemos cómo sigue, del 13 al 16. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Bien, entonces acá lo que vemos es, hay una condenación sobre lo que hizo David. Le dice, por culpa de todo lo que vos hiciste, ahora yo te voy a castigar. Y no nos vamos a meter en el castigo de Dios, pero Dios lo castigó y punto. O sea, él hizo algo mal, él desobedeció, él incumplió, digamos, con Dios. Se aprovechó en cierta forma de su rol de rey, que Dios mismo lo había puesto en ese lugar. Y la verdad es que, bueno, Dios le dijo, yo te voy a castigar. Entonces, si bien David reconoció su error, bueno, se tuvo que bancar el castigo.
Ahora, lo que él hizo fue, porque sabía que Dios era misericordioso, ayunar durante todo el tiempo de vida que le quedó al hijo para ver si Dios tenía misericordia y lo sanaba. Pero bueno, Dios ya lo había condenado. Dios le dijo, yo te voy a castigar de esta forma. Entonces, pese al ayuno, no resultó y Dios finalmente cumplió su palabra, que era matarle a un hijo. ¿Cómo sigue la historia? Resulta que, bueno, como decíamos, le muere el hijo de David y leemos del 18 al 20. Y dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comida. Bien, Pan y ahora, comió, perdón. bien, vamos a no continuar, digamos, con esta historia, pero, o sea, si ustedes la quieren leer, ahí tienen, perdón, quería chequear de que no esté todo empañado. No vamos a continuar con la historia porque no tenemos más tiempo para seguir, hay mucho más por leer. Si la quieren leer, ahí tienen los textos, pueden seguir leyéndola. Ahora, ¿qué queremos resaltar? En estos últimos 2 o 3 versículos, lo que ocurre es que luego de que David se enteró de que su hijo había muerto por castigo de Dios, por haber incumplido, digamos, con su rol como rey, por haberse aprovechado en cierta forma, eh, lo que ocurrió fue de que cuando se enteró, se levantó, estaba en ayunas, se levantó 7 días ayunando, si no me equivoco, fue a la casa de Dios y adoró. En cierta forma, si volvemos a Primera de Samuel, cuando lo habíamos leído, que no lo vamos a repetir por falta de tiempo, cierra de la misma forma que Saúl. Pero Saúl, cuando adoró en cierta forma a nuestra creencia, porque para que lo vean los ancianos, para no quedar mal con los ancianos, para no quedar mal con el pueblo, así fue que le pidió al profeta Samuel, le digo, te pido que me honres acompañándome para poder adorar a Dios, en cierta forma para que me vean los ancianos y el pueblo. Ahora, es muy distinta la historia con David, el segundo rey. David sufrió el castigo, él pecó, sufrió el castigo de Dios, pero adoró. Directamente por decisión propia, se enteró que su hijo había muerto y se levantó, fue a la casa de Dios y adoró. Qué distinto, realmente, que seamos más como David y no tanto como Saúl. Muchos hoy en día, lamentablemente, se dejan guiar por las apariencias, por el qué dirán, y se olvidan en cierta forma. A veces alaban a Dios simplemente para que el otro los vea. No tiene que ser así. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a ver un ejemplo, simplemente, que está en Levítico 6, del 2 al 6. Es simplemente un ejemplo de cómo serían los deberes sociales en la época antigua, en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice. Dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, o calumniado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Bien, ahí está hablando Moisés en la época del Levítico y explica en cierta forma cosas comunes, porque decía, todas estas cosas mayormente las hace el hombre. Si él engaña, si prevarica, si después, si tenemos tiempo vamos a explicar lo que es prevaricación, pero si no, no importa. Si él engaña, si hace cosas malas, lo que sea, la única manera de redimirse en cierta forma es, primero,
¿cómo vendría a ser? Devolviendo todo lo que se había llevado, dando incluso una parte más en beneficio de la persona que había sido afectada y además haciendo un sacrificio por expiación. Ahora, si nos ponemos a pensar, si bien esa era la manera que se usaba en ese tiempo, Sí. sabemos que la ley, en cierta forma, lo único que hacía era demostrar la maldad del hombre. Y yo creo, porque lo pienso en esta época, me imagino que lo habrán pensado en su momento, que quizás habrán dicho, bueno, yo peco, hago esto, después en algún momento lo devolveré y hago un sacrificio, hago la expiación en el día de la expiación y ya estoy libre. Entonces, no se terminaban haciendo las cosas porque se tenían que hacer, sino de que, bueno, sé que después me puedo justificar de alguna forma. Si se cree de esta forma, muchas veces hay algunas religiones, como el catolicismo, solo por mencionar, que a veces se cree que confesando tus pecados y diciendo 2, 3 Padres Nuestros, ya está. Entonces después vuelvo a pecar y lo vuelvo a hacer y listo. Cuidado con esas cosas, porque es de la época antigua, luego las cosas cambiaron y realmente hay que tener en cuenta de que uno tiene que hacer las cosas bien porque las tiene que hacer bien, porque las tiene que sentir y porque las tiene que demostrar y siempre es en respeto a Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en relación a los deberes sociales, los deberes como cristianos. Vamos a Colosenses 3, del 18 al 24. Y dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bien, fíjense, ahora vamos a pasar directamente a otro texto también, que está en Efesios, que está muy relacionado, Efesios 6, del 1 al 4. Pero fíjense que cómo cerraba Colosenses, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, fíjense, el 23 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa, la herencia y demás. Entonces, eso es de la manera en la cual nos tenemos que comportar. ¿Qué ejemplos decía? Ya lo habíamos leído, o sea, mujeres sujétense a sus maridos, maridos amen a sus esposas, hijos, obedeced a vuestros padres, padres no exasperéis a vuestros hijos y demás. Cosas que sabemos, realmente que sabemos los cristianos. Vamos a ver qué dice Efesios. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, entonces, fíjense que acá está hablando de una relación entre padres a hijos. Los hijos tienen que obedecer a los padres y los padres tienen que, en cierta forma, no exasperar a los hijos y tienen que buscar la manera de enseñar en disciplina, pero en amor, las enseñanzas del Señor. O sea, la disciplina, de hecho, esto está bueno mencionarlo, tiene que ser una disciplina bíblica, una disciplina enfocada en las enseñanzas de Cristo. No tiene que ser una disciplina humana de te castigo porque te castigo y la Biblia me permite hacerlo porque soy tu padre. No, en realidad no. De hecho, perdón que nos vayamos un poco del tema bíblico, pero la ley hoy en día en Argentina prohíbe los castigos corporales. Esto desde el 2015 se cambió, se creó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y está totalmente prohibido cualquier tipo de castigo corporal hacia los hijos de parte de los padres. Prohibido directamente, es un ilícito. Entonces, volviendo a la Biblia, no es que justificando en la Biblia uno pueda hacer esto. En realidad la disciplina tiene que estar basada en las enseñanzas bíblicas. Una disciplina hacia los hijos en que, bueno, vivan una vida correcta en relación a la escritura. Aparte, dicho sea de paso, cuando habla, por ejemplo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y cuando habla de los padres, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira
sino criarlos en disciplina. Perdón, acá en el 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí. Entonces, si en algún momento un padre corre de vista esto, realmente no está haciendo las cosas como la Biblia lo ordena. Y eso tiene que tener cuidado, porque a veces uno considera de que está haciendo las cosas bien y lo justifica con textos bíblicos, y en realidad lo único que tiene de texto bíblico es la justificación misma, pero no cumple con la palabra. Y eso hay realmente que tener cuidado. Hay una frase que nosotros armamos, no es bíblica, esto simplemente lo decimos nosotros, pero tómenlo como una alerta en realidad. Si con la disciplina de nuestros hijos logramos que nos tengan más temor que amor, entonces estamos errando como padres. Lo dejo simplemente para que lo consideremos. Puede ser de que estemos dando una disciplina humana y no una disciplina, como dice la palabra, en el Señor. Fíjense, como decía mi esposa, hijos, obedeced en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los irritéis. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está. No habla en disciplina o en amonestación de lo que yo pienso sobre cómo criarlos. No, en el Señor. Bien. Y recuerdo otros textos que no tienen que ver en realidad, pero en cierta forma uno no tiene que hacer, no tiene que ser piedra de tropiezo, no tiene que hacer tropezar al otro dentro del Evangelio. Entonces, fíjense que cuando dice el propio texto, estábamos en Efesios 6:4. Efesios 6:4, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La ira, en cierta forma, puede llevar a desencadenar mucho pecado. Entonces, cuidado con hacerlos tropezar, digamos, dentro del Evangelio. La enseñanza tiene que ser en amor, si se quiere. La disciplina tiene que ser en amor. Entonces, bueno, vamos a continuar. El próximo texto que tenemos para leer está en Hebreos. Yo lo voy poniendo, es Hebreos 13, y le pido a mi esposa que lo lea. Hebreos 13, del 1 al 8 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien, ¿querés decir algo? No, iba a seguir con el 17, con el 15 y el 17. Perdón, quiero hacer una mención ahí en el medio. Fíjense cómo arranca. Justamente nosotros habíamos cerrado y habíamos dicho de que la disciplina, los hijos, tiene que ser en amor. Fíjense cómo arranca Hebreos 13:1. ¿Qué es lo que dice? Permanezca el amor fraternal. Bien. En su momento, en otra época, pueden buscarlo en los videos, nosotros hablamos justamente de los diferentes tipos de amor en la Biblia. Amor ágape, amor eros, amor filia. Este es un amor fraternal. Y el mensaje es, permanezcan en amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad y demás. Entonces, ¿qué es esto de permanezcan en amor fraternal? El amor fraternal, justamente, el amor filia que se da, es un amor entre familia. Permanezcan en amor. Disciplina, obediencia, pero en amor. Entonces, perdón que haya hecho el parate, pero es un detalle interesante para tenerlo en cuenta. Esto es bíblico. Si nos desviamos de ahí, nos estamos desviando del mandato bíblico. Ahora sí, perdón, pues. Sí, el 15 al 17 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, para que tales sacrificios porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bien, hay mucho por rescatar acá, no tenemos demasiado tiempo, pero vamos a leer un poquito de los 3 versículos que acabamos de leer. Fíjense que dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, o sea, siempre estemos alabando a Dios. Mensaje para los músicos, pero también pensemos de que todos los cristianos somos adoradores. Entonces, todos tenemos que entenderlo de ese modo y ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. ¿Y qué dice? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, o sea, específicamente tenemos que vivir una vida en la cual se demuestre que nuestro andar y nuestro decir esté Cristo. Después dice, obedeced a vuestros pastores. Perdón, ese es del final. Después dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Siempre ayudémonos entre nosotros. Entonces eso es muy interesante. De tales cosas se agrada a Dios. Y después sí, obedeced a vuestros pastores. Sujetados a ellos. Esto a veces algunos se olvidan de hacerlo. Obedeced a vuestros pastores. Porque ellos velan por vuestras almas. Y bueno, después ya acá explica la carga espiritual que tienen los pastores sobre nosotros, que es muy grande y la verdad no quisiera estar en sus hombros o en sus espaldas. Pero obedeced a vuestros pastores. Esa es la orden, ese es el deber cristiano, social que tenemos que tener nosotros. Ahora, quiero dar un ejemplo, es el próximo texto que está en Josué 1 del 16 al 18. Acá, cuando arranca el libro de Josué, es a partir de la muerte de Moisés. Es un pueblo que venía siguiendo a Moisés. Moisés, si se quiere, lo podríamos tomar como un ejemplo de pastor o como un ejemplo de líder, que en cierta forma es lo mismo. Hay algunas iglesias que lo llaman líderes, otras iglesias lo llaman pastores y otros arman diferentes formas de llamar a cada uno para armar un orden simplemente. Pero Moisés era un líder, Moisés era como una sombra de un pastor hoy en día. Tenía un pueblo rebelde y tenía que, en cierta forma, interceder ante Dios por ellos y guiarlos. Entonces era como un pastor. Josué tenía que venir a reemplazar a Moisés, que acababa de morir y había sido elegido por Dios para sucederlo. ¿Qué es lo que le dice el pueblo en ese momento? Vamos a leerlo. Dice, entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Bien, es solamente una mención que queremos hacer, porque como el texto decía, obedeced a vuestros pastores, acá nos encontramos en el momento de Josué que cambia el líder en el pueblo. ¿Y qué es lo que le dicen esta gente en el 17? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Entonces, ese es el espíritu bíblico. Siempre hay que obedecer a nuestros pastores, hay que obedecer a nuestros líderes. Es la forma bíblica, si no estamos incumpliendo con los mandatos. Vamos a continuar. A ver si estamos bien. Sí, vamos a leer Romanos ahora. Capítulo 12. Todo el capítulo 12, según me contó mi esposa, del 1 al 21. No sé si querés que lo lea yo, por las dudas. Si querés hacemos una mitad y mitad. Dale, sí. Vamos a hacerlo de esa forma. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Bien. ¿Todo esto para mí? Sí. Quiero hacer una mención. Este capítulo se llama, según la versión Reina Valera, Deberes Cristianos, casualmente de lo que estamos hablando. Este capítulo, si ustedes lo leen, después leerlo en sus casas en profundidad, es más o menos un resumen de todo esto. Así que los invitamos a leerlo incluso en varias versiones bíblicas, para que quede claro, para que quede grabado en nuestros corazones y podamos actuar de esa forma. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos como humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy interesante, realmente, y la verdad, bueno, podríamos seguir, pero no es necesario. El 13 ya arranque solo por mencionarlo, dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas y demás. Muy interesante, realmente. Nosotros habíamos prometido que vamos a hacer media hora y ya nos pasamos, así que no queremos seguir mucho más, a lo sumo 5 minutos más, a lo sumo 10, pero ya cerramos. Quedan 2 textos y terminamos. No queremos profundizar en esto, pero los invitamos a leerlo directamente. Todo el capítulo 12 de Romanos, si quieren siguen con el 13. Muy bueno, muy interesante, son los deberes cristianos. Ahora, hay un detalle que yo quiero hacer mención antes de terminar con estos 2 últimos textos que faltan, que un poco ya lo habíamos hablado, un poco ya lo habíamos leído, es la historia de cuando Samuel, el profeta, le dice a Saúl que no había cumplido con la ley de Dios, con la orden de Dios, con el mandato de matar a todo el pueblo enemigo y matar a todo a su ganado y demás. Cuando Dios le dice, ¿qué es más importante para Dios? ¿Qué vale más? ¿Ofrecerle sacrificios o obedecer su palabra? Y realmente la conclusión es obedecer su palabra, realmente es obedecer su palabra. Pero quería quedarme en el tema de los sacrificios. Hoy en día hay muchos que siguen haciendo sacrificios en vez de cumplir con la palabra de Dios. Y son detalles que hay que tenerlos en cuenta, porque si bien los sacrificios corresponden al Antiguo Testamento, hoy en día ya no estamos bajo la ley, hoy en día estamos bajo la gracia. Y quien hizo el sacrificio por nosotros es Jesús. Entonces, no creamos que nosotros hoy en día tengamos que hacer sacrificios. Obviamente hay que obedecer la palabra, pero claramente en 1 Samuel hay una diferencia. No es lo mismo obedecer la palabra que hacer sacrificio. Entonces, si hoy en día nosotros sentimos que estamos haciendo un sacrificio, no creamos de que por hacer este sacrificio estamos obedeciendo la palabra. Claramente en 1 Samuel muestra que son 2 cosas distintas. La obediencia es parte de la vida cristiana, punto, no es un sacrificio. Ahora, quien lo vive de esa forma está mal enfocado. Hay ejemplos claros para darnos cuenta. 2 ejemplos menciono. Uno es
el ayuno. El ayuno es una manera de poder relacionarse con Dios, crecer espiritualmente si se quiere, poder buscar tener una comunión más profunda con Él. A veces se ayuna por algo en particular, pero mayormente todo eso es una riqueza en cuanto a la relación entre Dios y el hombre, quien esté ayunando. Si nosotros consideramos al ayuno como un sacrificio, estamos errando, estamos enfocando mal. A nosotros ya nos lo enseñaron, ya nos lo explicaron, el sacrificio lo hizo Jesús. Nosotros no somos ningunos mártires. No estemos 7 días ayunando, sufriendo, o 3 días ayunando, sufriendo, muriéndonos de hambre, quedando como unos enfermos en casa. No tiene sentido, sinceramente. El sacrificio ya lo hizo Jesús, nosotros tenemos que aprovechar un momento de ayuno simplemente para dedicar un tiempo a Dios. Dedicar un tiempo a la lectura de la palabra, dedicar un tiempo especial a la oración, dedicar un tiempo para cantar canciones de Él, un tiempo distinto más allá del común que siempre hacemos. Entonces es eso simplemente el ayuno, y hoy en día existen ayunos de celular, ayunos de internet, ayunos no sé, de Netflix si se quiere, ayuno de lo que sea, ayuno de comida y demás, pero ayunos parciales, en fin, lo que digo es, no es un sacrificio, si lo toman así están errando en la manera de entenderlo. Por ejemplo, es en Pascuas, hay gente que no come carne. ¿En qué día? Creo que es el Viernes Santo, además, no come carne. Eso no está en la Biblia. De hecho, Jesús en Pascua comía carne. La Pascua judía en ese momento era el sacrificio de un cordero, y bueno, en fin. Entonces, no quiero ahondar en eso, pero no es bíblico. De hecho, y ahí sí vamos a hacer la mención, si vamos a la Biblia respecto a comer, qué no comer, fíjense lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, dos menciones, no es que estamos atacando a la Iglesia Católica, pero es algo que simplemente nos hace recordar cuando leemos estos textos. ¿Cómo arrancaba diciendo? Estamos en el 4, dice que en postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo lo harán? ¿Cómo harán esta apostasía? Primero mandarán no casarse, que yo recuerde hace mucho tiempo que los curas no se casan. Y por otro lado, tienen prohibido casarse. Tienen prohibido casarse, y por el otro lado mandarán, dice, abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos. Entonces, y ahí podemos específicamente el Viernes Santo. No es bíblico. De hecho, justamente esa apostasía va totalmente en contra de lo que dice la Biblia. Cuidado con esas cosas. Mucho, pero mucho cuidado. De hecho, si vamos a los textos de los obispos, perdón que hice la mención, hay textos de obispos en la Biblia, habla de que el obispo sea marido de una sola mujer, como para hacer la mención, pero no es el tema de ahora, simplemente es una mención. Ahora sí, vamos al último texto y con esto cerramos. Si Dios quiere vamos a hacer menos de 1 hora, así que eso es mucho mejor. La vez pasada hicimos 1 hora y media de estudio, fue demasiado, mil disculpas, pero bueno, esto es lo último, con esto queremos cerrar y esperamos realmente que sea de bendición para ustedes. Fíjense lo que dice Hebreos 12, que el título es Puesto los ojos en Jesús. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien. Los invitamos a después leerlo en profundidad, este texto. Hebreos es muy profundo, es de los libros que a mí más me gustan. No sé si es una carta, ya en su momento hemos hecho la mención, no tiene forma de carta, pero bueno, es un texto muy profundo. Ahora, fíjense de que siempre hay que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en cierta forma tenemos que no menospreciar la disciplina. Hace el ejemplo de los hijos con los padres y hace el ejemplo de Dios con nosotros. Entonces, esa es la manera en la cual nos tenemos que manejar. Aceptar que Dios es soberano en sus voluntades, entenderlo. Por supuesto, uno le puede pedir misericordia, eso tranquilamente puede hacerlo, pero siempre recordar que todo está sujeto a la soberana voluntad de Él. Nunca le vamos a torcer el brazo. Lo que le vamos a hacer es simplemente pedirle, si Él quiere hacerlo, si Él en cierta forma tiene misericordia sobre nosotros, y si Él quiere lo hace. Si no, bueno, hay que aceptarlo porque Él es Dios. Fíjense el ejemplo de David, él ayunó para que no muera su hijo y sin embargo, bueno, acción de Dios fue otra. Entonces, hay que aceptar la disciplina. ¿Qué hizo David cuando se enteró? Fue y adoró a Dios. Entró en la casa de Dios, en la casa del Señor y adoró. Entonces, nuestra manera de vivir tiene que ser totalmente diferente, manejada siempre en amor. Quiero repetir el 1 y el 2 y cerramos. Fíjense que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en otro texto lo habíamos hablado, esto de menospreciando el oprobio es, no le importó la vergüenza de tener que ir a la cruz, él fue directamente. Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en él. Jesús incluso, él había pedido pasar esa copa, pero decía, pero voluntad sino la tuya. Jesús había pedido en cierta forma al Padre en oración no ir a la cruz, y sin embargo lo aceptó. Entonces, ¿qué corre para nosotros? Que somos cristianos, que en cierto modo somos seguidores de las enseñanzas de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Bien, eso es todo, le damos gracias por haber estado, queremos que Dios los bendiga realmente, les agradecemos por estar, y bueno, los invitamos nuevamente a leer en particular Romanos 12, todo el capítulo, y Hebreos 12, fácil de recordar. Textos profundos, pero muy interesantes. Hacemos una oración y cerramos. Padre Dios, te damos gracias por este día más de vida, por este día más de bendición, de amor, de ayuda, de protección. Te damos gracias por un día más en el cual permitís enseñarnos, Señor, de tu palabra, guiarnos, Señor, en tu buen camino. Te pedimos que nos ayudes a entenderte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender que sos un Dios soberano, que tiene todas las decisiones y que nosotros somos tus siervos, somos y las tenemos que aceptar. Incluso como siervos e incluso como hijos tenemos que aceptar tu voluntad, tu decisión e incluso tu disciplina. Te damos gracias por todo y te pedimos a aquellos que son padres que puedan ser buenos padres, Señor, en base a la disciplina que vos encomendás, Señor, y lo que manda tu palabra.
y los hijos podamos ser hijos obedientes, Señor. Te damos gracias por todo, te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes y nos guardes, y realmente te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, Señor, que primeramente nos habla a nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos tener entendimiento de ella, que podamos tener discernimiento, Señor, de tu palabra y que la podamos guardar en nuestros corazones, Señor, y poder ponerlas en práctica, poder ponerlas por obra. Te rogamos, Padre, por cada familia que ha estado viendo este mensaje, Señor. Te rogamos que tú estés tocando la vida de cada uno de ellos, que estés tocando sus corazones, Señor, que puedan entender lo precioso que es poder obedecer a tu palabra, Señor, poder obedecerte a ti, que es más importante que cualquier sacrificio humano que nosotros podamos hacer, Señor, cualquier sacrificio que podamos hacer de ayuno y demás, Señor, que podamos entender lo importante de la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente, que Dios los bendiga mucho, gracias por haber estado. Mil disculpas porque siempre nos extendemos, pero poco a poco lo vamos trabajando y en algún momento vamos a poder hacer algo más corto también. Les mandamos muchas bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, solo si Dios quiere, la próxima semana. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.